Amigos de Pocas Palabras, bienvenidos a una edición más de este espacio. Hoy con nosotros un periodista, abogado, sociólogo, docente, con una larga trayectoria en la vida política, ha sido parlamentario y también fue alcalde mayor de Caracas. Apareció recientemente de nuevo, luego de una pausa en su vida pública, junto a quien ha sido quizás uno de sus contrincantes políticos, un adeco, Claudio Fermín, para solicitar cambios en el CNE y elecciones libres. Aunque es revolucionario y chavista, precisamente vamos a conocer hoy si Juan Barreto, eh, eh, cuál es su estatus, cómo se siente usted. Bienvenido, Juan. Gracias por esta oportunidad, hermano, y también te doy la bienvenida a este espacio colectivo que usamos para nuestras actividades políticas. Muchas gracias, me dan la oportunidad de llegar a mucha más gente. Primero que nada, en qué parte del mapa político se puede ubicar Juan Barreto en este momento? ¿Es un disidente del gobierno? ¿Es parte o apoya al gobierno? ¿Es un opositor? ¿Es una de las oposiciones a las que se ha referido Héctor o Jorge Rodríguez? Bueno, más allá de los clichés y de las caracterizaciones que se hacen, yo me ubico del lado de los venezolanos preocupados por la situación que estamos atravesando y preocupados por la necesaria construcción de una salida que vaya más allá de la polarización, más allá de esta oposición tradicional que ha decidido entregarse, entregar la dirección política de su sector a factores foráneos, que está pidiendo una intervención y que dice que todas las opciones están sobre la mesa, incluso una sangrienta guerra producto de una intervención militar. Lejos de esa oposición irresponsable y lejos del mal gobierno, tal vez el peor de los gobiernos que ha tenido nuestra época cívico-republicana, como es el gobierno de Nicolás Maduro. Y en esa franja creo se encuentra la mayoría de los venezolanos, según dice las mediciones y las encuestas. Esa es la gran noticia estadística. Ya no se trata de una situación eventual, sino de una tendencia creciente donde los venezolanos estamos asqueados del horror que ha significado para Venezuela una polarización que no conduce a nada, donde dos sectores se han decidido a una confrontación estéril, además inconstitucional, al margen de la Constitución, extraconstitucional. Me coloco en el territorio de aquellos ciudadanos que queremos que Venezuela se reinstitucionalice, que volvamos a la senda de la Constitución y las leyes y que a partir de allí pueda retomarse, restituirse el tejido social y el juego político. Yo no sé qué nombre puede tener eso, pero en todo caso somos los venezolanos que nos encontramos en el medio de la confrontación de una polarización bestial que está acabando con Venezuela y que está acabando con la posibilidad de que tengamos un país. Se está desvertebrando el país y eso lo vemos todos los días, y yo creo que en este momento no se trata de ser de derecha o de izquierda, de ser chavista o antechavista, sino de ser venezolano y de dejar de lado los prejuicios y avanzar. Si me tengo que encontrar con sectores que adverseguen en el pasado, pues lo voy a hacer, independientemente de las descalificaciones, independientemente de los prejuicios. Fíjate, cuando yo fui candidato a alcalde metropolitano, Claudio Fermín fue mi contrincante, y yo decía cosas de Claudio, Claudio Fermín decía cosas de mí. Hoy las circunstancias nos unen en la necesidad urgente, imperiosa, de construir una salida al país. Y esa salida no es que la tenemos nosotros, no, es que nosotros estamos dispuestos a contribuir a que esa salida se construya, que esa ruta se construya con nosotros, por supuesto, pero también con muchas otras venezolanas y venezolanos. Que los dos extremos nos echen plomo, como dicen por allí coloquialmente, pareciera significar que vamos por buen camino. Hay algo, usted decía ahora que no sabía qué nombre se le podía dar a su ubicación política. Hay algo que han dado en llamar algunos el chavismo originario. Rafael Ramírez, Gabriela Ramírez, Miguel Rodríguez Torres, Luis Ortega Díaz, Navarro, Annalisa Osorio, se inscriben en ese grupo. ¿Barreto tiene relación o algún vínculo político y con esta parte del chavismo que ya no está con Maduro?
Bueno, lo mismo podría decirse de la oposición, Felipe Mujica del MAN, la gente de Avanzada Progresista con Henry Falcón a la cabeza, la gente de COPEI, Pedro Pablo Fernández y su padre, y muchísimos otros que vienen de la oposición dura, que han estado de acuerdo incluso con la MUD, hoy guardan distancia crítica de este sector. Con ellos también estamos dispuestos a encontrarnos. Como te digo, el problema no es de dónde viene, sino qué quieren. Por supuesto, si una persona es un delincuente que ha cometido una irregularidad, tendrá que pagar su responsabilidad ante la sociedad, tendrá que rendir cuenta. Pero si cualquier ciudadano, independientemente de su origen, quiere patria, quiere país, quiere continuidad republicana, quiere que Venezuela sea un país viable, va a tener que encontrarse con sectores que tal vez no le gustan o le son desagradables. Yo te pongo un ejemplo. Todo parece indicar que Leopoldo López, que María Corina no se quieren ir al país, se han quedado aquí, equivocados o no, con sus concesiones políticas dando una pelea. Yo tampoco me voy a ir del país. Eso es como el que vive en un condominio, tendrás vecinos políticamente incorrectos, inadecuados, que te adversan, que no te caen bien, pero bueno, tienes que compartir el ascensor con ellos, y eso pasa porque muchos sectores, vengan de donde vengan, se encuentren en una nueva centralidad, que no un centro, una nueva centralidad política que desplace a los polos que se han apropiado del terreno de la política y que han creado una confrontación que ha venido desgranando el tejido social y ha venido trayendo como consecuencia la confrontación que tenemos hoy. Pareciera que no hay salida. Unos por un lado tienen un mantra donde de manera sectaria y racional piden que el cese del gobierno, quién sabe de qué modo, y han buscado modos por caminos verdes, y otros que quieren la perpetuidad, el continuismo, que han dicho que ellos se van a quedar porque sí, pues, por las buenas y por las malas. ¿Qué es eso? Entonces, una de las cosas que nosotros estamos proponiendo es, por ejemplo, que se nacionalice el diálogo. ¿Cómo me dices? Nacionalizar el diálogo. Nacionalizar el diálogo, claro, que se vengan a discutir para acá, nosotros no estamos en guerra. ¿Por qué no podemos discutir? Además con mesas de trabajo, donde se escucha a los empresarios, donde se escucha a los trabajadores, donde se discute el salario de los trabajadores, que fue pulverizado por la hiperinflación, por la crisis, por las malas políticas del gobierno y también por el bloqueo internacional, por las medidas económicas restrictivas que vienen de los países del centro, por el bloqueo económico financiero. Todo eso debe ser discutido y buscarle una solución. No se puede poner de acuerdo el gobierno y la oposición, por ejemplo, en una mesa técnica, más allá de la política, para resolver el problema del abastecimiento de agua y de energía eléctrica. Que el gobierno nombre sus mejores técnicos si es que lo tiene, que la oposición nombre sus mejores técnicos si es que lo tienen, y que en un mes le presenten un papel de trabajo al país donde ambos factores firmen un acuerdo en cadena nacional y se comprometan a que van a mejorar el servicio eléctrico, van a buscar inversiones internacionales, etcétera, y crear una comisión mixta que le haga seguimiento a eso, para que no sea ni la oposición ni el gobierno el que cobre políticamente el éxito de eso, si eso se lleva a cabo y mejora las condiciones de vida del venezolano. ¿Es que acaso no nos interesa el problema de los hospitales, que gobierno y oposición se pongan de acuerdo para un fondo común para atender las emergencias hospitalarias, por ejemplo, del JM de los Ríos y de los niños en condición precaria que padecen de una enfermedad terminal? No se pueden poner de acuerdo sobre esas cosas. Entre sus propuestas, ya Juan había hablado sobre la nacionalización del diálogo, pero, señor Barreto, ¿cómo se puede nacionalizar el diálogo si hay una de las partes persiguiendo a la otra? Parte del equipo, no solo parte del equipo cercano, diputados, altos funcionarios, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional está en la cárcel. ¿Qué garantías hay de hacer un diálogo aquí en Venezuela? Madurez política, pensar en el país. En Yemen se acaban de poner de acuerdo después de una guerra, matándose todos los días, desaparecidos, muertos en las calles, masacres, asesinatos en masa, y los sectores de la oposición y de los militares se pusieron de acuerdo con un gobierno amplio de transición entre los militares del gobierno, que es la dictadura, y la oposición. Y en Polonia
Lech Walesa no estuvo preso, le usó preso y lo torturó Jaruzelski y se sentó en una mesa con Jaruzelski. Yo tuve la oportunidad de estar en Polonia y vi la mesa en el Museo del Diálogo, la mesa redonda, se llama así la mesa redonda, donde se sentaron a dialogar los trabajadores de Solidaridad con sus represores, con sus carceleros, con sus torturadores, y llegaron a un diálogo y un acuerdo a favor de todo el país. En Venezuela eso no se puede, porque es un problema de honor, porque es un problema de principio, porque aquí los torturadores de Venezuela son más torturadores que los asesinos de Sudáfrica y que los asesinos del comunismo de Jaruzelski y la dictadura fascista de Pinochet. Eso es inmadurez política, eso es tremendismo político. Hay tribus Entonces, dentro del chavismo que están saboteando el diálogo, por ejemplo. Porque mira, Diosdado Cabello, mientras en algunos sectores se habla de que uno de los puntos ya casi alcanzados dentro de esa mesa de diálogo en Barbados es el tema electoral, porque Diosdado Cabello aparece ese mismo día diciendo que aquí no van a haber elecciones, que ya se hicieron en las elecciones y que Nicolás Maduro terminará su periodo cuando lo tenga que terminar y que las únicas elecciones que se van a hacer son las de la Asamblea Nacional? bueno, esto tendrá que preguntárselo a él, pero yo creo que es porque actúa con la misma lógica tremendista de Juan Guaidó, que dice sí o sí, va a entrar la ayuda como sea, a los machos, porque ellos tienen más testosterona, ¿no? Están mejor dotados que los demás, y por ese machismo cerval que hay en la política, que hace que se comporten de esa manera. Eso tiene que ser derrotado, venga de donde venga. Y los radicales de ambos sectores tienen que ser aislados y neutralizados. Y eso lo puede hacer la sociedad organizada. Y por eso es que nosotros decimos que hay que restituirle la voz al pueblo, que no pueden ser dos élites radicalizadas, gobernadas por la polarización, que decidieron una confrontación extraconstitucional, los que decidan el futuro de los venezolanos. En el caso de la oposición, quizás no la conoce usted tanto por dentro como sí conoce a sus excompañeros de partido y de militancia. Eh, Hablaba usted de tremendismo, pero ese tremendismo entre unos y otros es porque dentro del chavismo hoy, o madurismo, no sé cómo lo prefiere usted llamar, hay tribus, hay grupos de poder adentro. El chavismo es un proceso lleno de gente contradictoria, igual que la oposición. Eso que tú dijiste, caracterizando un poco ligeramente a la oposición, es correcto. Eso mismo podría decirse del chavismo y eso no es un defecto. Pero a diferencia de la oposición, el chavismo, y eso no lo digo yo, lo decía Ramos Alú, el chavismo es un conjunto de bandas, de grupos que se han puesto de acuerdo en relación a la administración del poder y su mantenimiento, mientras que la oposición es una banda de borrachos que se disputan una botella vacía. Fíjate esos nombramientos que hace Guaidó, que uno no sabe si son un chiste, una caricatura, una broma de mal gusto, y por esos nombramientos vacíos, sin capacidad de poder y de gestión, se matan. ¿Cómo será si llegan al gobierno? ¿Y qué van a hacer con el chavismo que va a seguir en los cuarteles, en los barrios, en los consejos comunales? Ley de A exterminio. lo mejor si llegan al gobierno habrán casos de corrupción, no sé si más que los que ha tenido el chavismo. ¿Cómo me dices? Disculpa que no te Que la escuché bien. oposición seguramente si llega al poder podrían haber seguramente casos de corrupción, pero no sé si más de los que ha habido en el chavismo. Yo creo que es ocioso estar como los niñitos, ¿no? Tú me pegaste, pero tú más, yo te quiero más, pero tú más, yo más, ¿no? No se trata de quién lo hizo más o quién lo hizo menos, sino de que nadie debería hacerlo. La cosa pública es de los ciudadanos, le pertenece de manera difusa a todos los ciudadanos, no a las élites que administran el poder, no los que tienen el control del Estado. Y aquí debe haber una restitución del imperio de las leyes, porque si no se acaba el tejido social y se desmembra la república. Y pareciera que no lo están considerando ni los medios, ni los partidos de oposición, y mucho menos, muchísimo menos el gobierno. Estamos a punto de que la república desaparezca, de que desaparezcamos como Estado y como nación. La fórmula 221 básicamente consiste en dos
rectores opositores, 2 rectores oficialistas y uno que haga un poco como el eje de la balanza. Hay varias dudas al respecto. Hay quienes dudan que hoy pueda existir en Venezuela alguien que sea tan neutral como para estar en el medio. El problema no es solamente que sea neutral, es fundamentalmente que sea honesto, que sea probo. Y yo creo que de lado y lado los hay. Y entre los 32 millones de venezolanos que somos, entre los que se han ido y los que están en Venezuela, creo que lo podemos encontrar. Ahora, el cómo es importante. Si tú quieres a una persona, a una muchacha, y te acercas y la invitas directamente a una situación íntima sin siquiera presentarte, eso no creo que te granjee su afecto. El cómo importa. De modo pues que el cómo se transforman las instituciones, el cómo reinstitucionalizamos el país, no puede ser solo producto de un acuerdo entre las élites confrontadas en la polarización. Por eso nosotros creamos una alianza por el referéndum consultivo. Las salidas tienen que ser constitucionales y lo primero que hay que hacer es comenzar un proceso de confianza y reinstitucionalización del país. El dueño de la soberanía es el pueblo, artículo 5 de la Constitución, es dueño de manera intransferible. Entonces, consultemos al dueño de esa Constitución y de nuestra soberanía, consultémoslo para que podamos comenzar a entendernos. Si es el pueblo el que llama a un referéndum, si es el pueblo el que llama a que se vuelva al proceso de normalización de las instituciones por la vía de una pregunta sencilla, ¿está usted de acuerdo como dueño de la soberanía que se lleven a cabo elecciones del Ejecutivo Nacional y del Legislativo, sí o no? Una pregunta dicotómica. Iríamos a unas elecciones adelantadas, pero decididas por el pueblo, no por una mesa donde se pusieron de acuerdo unas élites sobre la base de sus intereses. ¿Está usted de acuerdo o no con que se modifique el Consejo Nacional Electoral? El Consejo Nacional Electoral. ¿Tú confiarías en esos resultados? Yo confiaría en esos resultados como confió la oposición chilena de los resultados del plebiscito organizado por el propio Pinochet, como confió el ejército revolucionario irlandés en plena guerra con los ingleses del plebiscito organizado por los ingleses. Porque así sea este Consejo Electoral, con la presión internacional que hay hoy, con veeduría, acompañamiento en todas las fases del proceso y particularmente en la fase del proceso tecnológico, por organismos acreditados como la Cruz Roja Internacional y las Naciones Unidas, podría haber un resquicio de garantía para que el resultado sea respetado. Si no es con nuevas autoridades, podría ser con estas mismas. Lo importante en este momento no es cerrarse. La oposición venezolana participó en un plebiscito organizado por Marcos Pérez Jiménez y él pierde el plebiscito, después hace fraude. Y eso es lo que rompe la continuidad del perejimenismo y crea las condiciones para que Pérez Jiménez se vaya. Todos los resquicios de participación democrática tienen que ser aprovechados y nosotros no podemos cerrarnos de manera terca. Esa terquedad que hace permite que Maduro gane tiempo y se mantenga al infinito durante mucho más tiempo en el poder. A Maduro le conviene esa terquedad de parte de la oposición pareciera que no se da cuenta. Maduro llamó a elecciones adelantadas, yo le hubiese tomado la palabra, bueno, sí vamos, y nos medimos, y por el camino voy denunciando, y por el camino voy pidiendo garantías, y por el camino voy exigiendo, pero no me voy a abstener. Los abstencionistas son responsables de que Maduro haya ganado, que lo asuman. Lo que pasa es que aquí ni gobierno ni oposición asumen ninguna responsabilidad. Entonces estamos en un escenario político de políticos irresponsables y de élites egoístas que terminan defendiendo sus propios intereses. Devolvamos la voz al pueblo, que sea el pueblo el que decida. Eso es un delito, pedir que el pueblo sea el que decida, el que tenga la última voz. ¿Tú crees que si vamos a un referéndum consultivo de carácter vinculante y el pueblo dice sí, vamos a unas elecciones, no hay unas elecciones inmediatamente, tendría que hacerse?
sin necesidad de que llegue a un acuerdo por un diálogo, sin necesidad de que... No, ya el pueblo decidió, inmediatamente iríamos a las elecciones. Ah, no, pero la oposición prefiere que el gobierno gane tiempo, que retrase las cosas, porque empiezan a pedir esto y a pedir aquello, y quieren que sea bajo las condiciones Pero ¿cómo se que hace con ellos la perciben. confianza? ¿Cómo se hace con la confianza? ¿Cómo se recupera en el electorado una confianza en una institución que eh, la ha perdido? En ningún proceso como el que se está llevando a cabo en Venezuela hay confianza entre los factores. Ellos llegaron a una situación de confort, donde se sienten cómodos cada quien en el rol que está jugando y terminan justificando por la vía de hecho, desde un discurso presuntamente radical, por vía de hecho, la continuidad del gobierno de Maduro. Aquí la salida tiene que ser concertada y negociada y debe consultarse al pueblo. Uno dice esto y parece que es subversivo, parece que no es viable. O sea, lo único que no es viable en Venezuela es lo que está en la Constitución. Es consultar al pueblo ante los asuntos críticos de la nación para que el pueblo decida. Eso es malo. Ya tú vas a ver las redes sociales lo que van a decir ahorita. ¿Eh? De lado y lado atacan esta propuesta porque le temen al pueblo, le temen a su soberanía, le temen al criterio sabio de la gente cuando la gente se pone de acuerdo. Entonces, yo soy partidario, por supuesto, de un nuevo Consejo Electoral, quien no lo es. Pero en el caso de que no se logre, lo que hay que lograr es la presión internacional, la veeduría y el acompañamiento en todas las fases del proceso, para que haya garantías de que cualquier proceso electoral, incluso un referéndum, se haga con probidad y podamos tener un resultado creíble. Ah, no, los radicales, ¿qué es lo que han venido haciendo? Han venido haciendo que la gente le pierda confianza a una institución que ha sido tan dolorosa y tan costosa para los pueblos como es el derecho al voto. Yo no me voy a dejar quitar mi derecho al voto. Nos queda un último minutico y hay dos asuntos importantes. A ver. Tú mismo hacías mención al tremendismo que hay en las partes de la política. Muy bien la selección de un CNE imparcial con dos opositores, dos oficialistas y un centro. Pero realmente dentro de ese CNE hay tres salas. Hay tres salas que las preside alguno de estos rectores. Y hay precisamente una de las salas, dos, pero hay una, digamos, en alguna escala de valor que se le pueda dar, hay una de estas salas que es la Junta Nacional Electoral, que quien la preside es un poco quien tiene en su poder la decisión de cómo se hacen las elecciones, cuándo se hacen las elecciones y bajo qué normativa. Y luego está otra sala que es la Comisión del Registro Civil Electoral, que es un tema que la oposición sobre todo tiene sobre la mesa, hablando sobre la depuración y revisión de ese registro nacional electoral. ¿Cómo se hace bajo la fórmula que están planteando? Más allá de tener los 5 rectores, que son las 5 sillas que vemos en la televisión, cuando hay unas elecciones, con la baranda, a lo interno, realmente hay 2 personas que tienen, digamos, el poder real sobre las decisiones en cuanto a unas elecciones. Sí, fíjate, el Consejo Electoral hay que sacudirlo y prácticamente hacerlo de nuevo, declarar un año cero y empezar de nuevo, porque tienes la Junta de Totalización Regional y Nacional, que es allí donde se cuentan los votos. Tienes los representantes del CNE a nivel regional, que son los rectores regionales. Todo eso hay que cambiarlo. O tú vas a cambiar nada más la cupulita de los 5 de Jackson, como los llaman por allí, los Beatles del CNE, los cantantes del CNE, y lo demás lo dejas intacto. Eso tranquilizaría a la opinión pública y le daría confianza. Entonces, seamos sensatos. La política tiene que pasar en primer lugar por la sensatez, no decirle a la gente solamente lo que quiero oír, sino decirle la verdad. Si yo te digo ahorita a ti que salimos de Maduro en 15 días, nos aplaudirían, nos aplaudirían. Si les digo que hay que esperar el referéndum revocatorio dentro de 2 años, 2 años y medio, me tiran piedra. Pero si digo que hay que esperar 5 años a que Maduro termine el periodo, me queman vivo. Entonces, no... bueno, pero entonces hay muchos políticos que prefieren decir que en 15 días sale de Maduro, como dijo Guaidó, como dijo Ramos Alú, porque eso, excita, estimula a los radicales. Y como quieren un aplauso fácil, pues dicen eso. Entonces, ¿quieren cambiar el Consejo Electoral? Yo le digo a la gente, yo también quiero, pero eso no es nada fácil, porque esa es una institución que ya se mineralizó, que tiene estructuras aguas abajo, que son
no infinitas, pero que son extensas. Y su transformación va a llevar mucho tiempo, puede llevar hasta 2 años. Antes de No, despedir, Juan. ajá, entonces, por eso yo te digo que si nosotros logramos la garantía internacional de que intervengan en el proceso como veedores y acompañantes del proceso, organismos garantes que puedan tener la última palabra, es decir, sí, estas elecciones fueron legítimas, no, estas elecciones fueron fraudulentas, no importa que sean las mismas autoridades, pero que trabajen bajo presión. Ah, yo digo esto y un poco de gente va a decir que yo soy un colaboracionista, que yo lo que estoy es con Maduro. Mentira. Yo le estoy diciendo a la gente la verdad, la verdad. Transformar ese consejo electoral no es fácil ni es inmediato. Debemos reinstitucionalizar el país y el primer paso hoy es ir a un referéndum consultivo para que el pueblo imponga a las élites la necesidad de que transformemos el Ejecutivo Nacional y la Asamblea Nacional en unas elecciones libres donde todo el mundo participe. Incluso se le puede pedir a la gente que opine sobre la necesidad imperiosa de un nuevo CNE, que haga todo eso que tú dices, un nuevo red, pero además para poner a votar a los cientos de miles y hasta millones de venezolanos que se han ido malamente al exterior porque no tienen cómo vivir aquí, o es que ellos no tienen derecho al voto y no tienen opinión sobre lo que está pasando en Venezuela. Entonces, De la manera eso más es breve posible. responsable. ¿Cómo me dices? De la manera Disculpa más que breve posible, porque estamos ya sobre tiempo. por supuesto. Cuéntame, pregúntame. Si sacando un poco frases a las que has hecho mención, si este es el peor gobierno de la historia republicana de Venezuela y la oposición es bandida, ¿cuál es la opción hoy para Juan Barreto? Crear otra cosa, que emerja una cosa distinta, donde los ciudadanos honestos, trabajadores, que dicen la verdad y que quieren otra Venezuela, se pongan de acuerdo, nos pongamos de acuerdo. Yo quisiera contribuir con un granito de arena, yo no me estoy postulando para ningún cargo, yo no estoy tratando de construir una opción que no sea la de los ciudadanos venezolanos que queremos romper con la polarización, reinstitucionalizar al país y llegar a una Venezuela democrática. Construir esa ruta significa construir una tercera opción, una tercera vía que neutralice a los violentos de lado y lado, a los come candela de lado y lado, a los guerreros del Twitter y de las redes sociales de lado y lado, y que le den a los venezolanos la oportunidad de hacer una nueva Venezuela. Eso y la gran noticia, la nueva noticia, la buena noticia en los medios de comunicación, en las encuestas, es que ya, como te decía al principio, no es una tendencia solamente, sino parece que es una situación, un fenómeno que llegó para quedarse, que entre el 40 y el 60%, depende de la encuestadora, el 40 o 60% de los venezolanos quieren otra cosa, queremos otra cosa, y afortunadamente la estamos construyendo. Lo escucharon aquí, es Juan Barreto y, bueno, un poco de la planificación que él, junto con otros factores de la política nacional, están planteando en este momento a la crisis venezolana. Gracias a todos por estar ahí. Volvemos en unos días. Hasta luego.